Hola amigos, buenas noches. Este es un showcast desarrollado por mi persona. Es un trabajo de dispositivos móviles de la materia optativa 3 de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Cuenca. Esta vez vamos a realizar un lector RSS, el cual, como muchos de nosotros conocemos, lo encontramos en varias páginas web y viene por lo general anidado a un sitio web donde están noticias desplegándose y corriendo, y nosotros podemos tener noticias de acuerdo a nuestro interés y podemos cargarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos seleccionar, dar clic y se cargará la noticia y se abrirá en el navegador. Como ya les expliqué, esta vez realizaremos algo muy parecido a eso, pero como para una aplicación móvil. Entonces, lo que básicamente nosotros realizaremos será lo siguiente. Partamos de nuestro layout principal. Nuestro layout principal, como nosotros sabemos, se encuentra dentro de la carpeta res y el layout main. Este layout main, bueno, yo le he colocado así, contiene como podemos ver, este es nuestro layout principal. Básicamente consiste en un cuadro de entrada de texto, en el cual un edit text, en el cual nosotros podremos ingresar el URL de nuestro canal RSS visualizar. Luego también tenemos un botón ingresar, que es el botón que seteará el URL dentro de la aplicación, y el cargar RSS, que nos servirá para en sí ya disparar el evento de carga de nuestras noticias, que se desplegarán en este menú de ítems, en esta lista de ítems. Ya, eso es lo que tenemos básicamente como interfaz. Además, nosotros tenemos que definir entonces, como nosotros podemos ver en esta parte, nosotros vamos a definir un estilo propio. Vamos a realizar un adaptador propio de lo que va a tener cada ítem de la lista. Y lo que nosotros deseamos que cada ítem de la lista tenga es un text view. Ahora, si nosotros, la parte que nos interesa, el código. Dentro del código tenemos varios detalles, y el objetivo principal de esta práctica ha sido el de observar o el de ver cuál es la utilidad de parseo de XML dentro de Android. Entonces, como nosotros sabemos, un canal de RSS se nos presenta en forma de XML, por decirlo así, en código. Entonces nosotros necesitamos registrar un parseo. Bueno, ahora la parte del paquete, el paquete de la lógica del programa. Tenemos la primera clase, que es datos elementos RSS. Datos elementos de RSS está compuesto de tres elementos básicos, que son el título, el enlace y la descripción de la noticia. Este en sí es el elemento, por decirlo así, una vez que nosotros hemos parseado el XML, y tenemos con sus respectivos getters y setters. Entonces, el parsear XML va a obtener el URL que nosotros le pasamos acá en el main. Nosotros escribimos un URL y este URL le va a llegar acá. Entonces definimos aquí el URL, seteamos, y nos vamos a generar una lista de elementos de elementos de tipo datos elementos de RSS. Es decir, nos vamos a generar una lista de los elementos del elemento que antes definimos. Ahora vamos a realizar un parseo. En este parseo, primero nosotros vamos a crear un document build factory. Este nos sirve para que nosotros podamos podamos crear dentro de este un documento, obtener en un documento y cargar todas sus opciones. Luego vamos a crear la lista de elementos
que instanciamos aquí una lista de elementos, y finalmente obtenemos un elemento de tipo dato elemento. Ahora, aquí para nosotros poder trabajar sobre un documento XML necesitamos un objeto de tipo document, que como nos indica aquí hace referencia a la W3C. Entonces con esto le estamos indicando que el documento que nosotros obtuvimos abriendo este documento y recuperando la cadena, vamos a obtener un documento de tipo XML, un documento web, por así decirlo. Luego vamos nosotros a obtener elemento por elemento. ¿Cómo recuperamos el elemento? Un elemento tiene un root, que es, por decirlo así, el valor inicial, y este obtenemos de acuerdo al metadato que se llama ítem. Entonces obtenemos este ítem. Ahora van a haber varios roots, obviamente, porque van a haber varios elementos dentro del documento. Es por eso que aquí realizamos un for de los ítems que vamos a recuperar. Entonces, por ejemplo, si el canal tiene 5 noticias, yo voy a tener aquí 5 roots, 5 ítems que me van a devolver el número de elementos. Ahora, aquí yo instancio un objeto de tipo datos elemento res, me obtengo el ítem que está en esa iteración, y con getChildNodes yo voy a obtener los atributos de ese ítem. De igual manera yo realizo un for y veo según el número de propiedades que tenga, y voy a ir verificando y sacando los elementos que yo necesito del XML. Entonces defino un nombre, el nombre que hará referencia al título. Es decir, si yo encuentro dentro de las propiedades un nombre, algo que tenga la etiqueta title, yo voy a obtener eso y voy a setear dentro del nombre. Si yo tengo un elemento dentro del XML que se denomina link, yo voy a obtener eso y voy a guardar. De igual manera, si yo tengo un description dentro de mi XML, yo voy a obtenerlo y voy a guardarlo. Al final voy a almacenar todos estos datos y los voy a ir guardando en el elemento con los métodos set. Entonces, después de todas las iteraciones que realice, yo tendré un elemento recuperado, únicamente su título, su enlace y su descripción, que es lo que a mí me interesa por el momento. Y este elemento agrego a la lista que voy a devolver a posterior. Entonces con esa clase yo parseo el XML. Es decir, en resumen, yo obtengo el XML. En el XML verifico cuál es el root, la raíz, el inicio de la aplicación del XML. Luego de esto verifico cuántos ítems tiene, es decir, cuántas noticias tiene, y de cada noticia voy sacando los elementos que yo necesito. Yo puedo sacar el autor, yo puedo sacar la fecha, etcétera, etcétera, pero para este caso me hace falta únicamente el título, la descripción y el enlace. Entonces, eso es lo que hace el parse XML. Ahora, por el main tenemos lo principal. Definimos las variables que vamos a usar y los botones, y nos vamos al onCreate. En el onCreate nosotros tenemos la acción que tendrá el botón setear, es el botón del ingresar el texto, y es que nosotros en esta cadena vamos a obtener el URL con el que vamos a trabajar. Luego habilitamos el botón que está deshabilitado por defecto y mostramos un mensaje indicando que la dirección se ha cargado correctamente. Por otro lado está la acción que realizará el botón de cargar propiamente la lista de elementos dentro del programa, que utiliza el método cargar datos. El método cargar datos me genera un diálogo principalmente, que me va a indicar que está cargando los datos. Es únicamente para indicar, es un diálogo que aparecerá mientras esperamos que obtener los datos desde la página web. Luego nos creamos un hilo. Este hilo es para que
para que con el fin de que mientras yo muestro el diálogo por background se esté corriendo un hilo, se haya lanzado un hilo que me esté parseando todo el URL que yo le pasé y me esté recuperando los datos y poniéndomelos en lista para que yo pueda usarlos. Entonces aquí hacemos uso del parser que antes ya definimos, del parser, para nosotros poder obtener los datos, el ítem de la lista de ítems de noticias. Ya, entonces aquí damos inicio al hilo y tenemos nuestros ítems corriendo. Por otro lado, mi adapter es la clase que quería explicarles, y esta clase lo que hace es crear una vista personalizada de cómo quiero que se muestre yo mi noticia dentro de la lista de ítems. Entonces a mí lo que únicamente me interesa mostrar de mi noticia una vez que se encuentra parseada es en el cuadro de texto que les había indicado anteriormente. En este cuadro de texto de acá, lo único que me interesa mostrar es el título de la noticia, puesto que por background yo sé que cuando voy a dar clic en el título voy a cargar el URL y voy a mostrar el navegador. Entonces a mí me interesa solo conocer el título. ¿Por qué? Porque el momento que yo doy clic, que doy clic sobre una noticia, podemos ver aquí se encuentra el evento de OnListen Item Click. Como sabemos, este evento hace referencia a un ítem que yo haya seleccionado dentro de una lista de ítems y me devuelve la vista propia, que en este caso es la nuestra, la que hemos definido, la vista, la posición en la que yo seleccioné y el ID. Entonces aquí nosotros vamos a recuperar la noticia seleccionada. La noticia seleccionada lo tenemos con el getData de la aplicación y con el getPosición. Entonces nosotros recuperamos la noticia entera con sus tres campos que deseamos, que son el título, la descripción y el URL, de acuerdo a la posición que yo haya seleccionado. Nos generamos un intent. Este intent generará una vista y le pasamos como parámetro el uri.parse, que nos sirve para poder abrir el navegador de la página web, y damos inicio al intent. Entonces eso sería prácticamente todo lo que realiza la aplicación para poder cargar las noticias y mostrarlas en una lista y que cada noticia pueda abrirse en el navegador. Entonces aquí abrimos nuestro emulador y tenemos nuestro ingreso de la URL del canal RS. Yo he definido por aquí he encontrado algunos canales RSS. Estos son del universo, perdón. Entonces vamos a proceder a ingresar. www.eluniverso.politica.xml. Como vemos, le pasamos un archivo .xml que es el que se encuentra subido en el servidor RSS del universo. Le damos en ingresar y nos muestra un mensaje: dirección de RSS cargada correctamente. Le damos en cargar RSS y nos está cargando las noticias. Aquí podemos ver un listado de noticias que se nos ha asignado. Ingresamos en la primera noticia y como vemos nos carga dentro del navegador. Aquí vemos cómo nos ha cargado la respectiva noticia que vimos en el RSS. Si nosotros queremos cargar otra noticia, podemos elegir otra de esa lista, o si queremos podemos colocar otro URL de aquí. Esta vez vamos a hablar sobre tecnología. Nos ubicamos
aquí. Vamos a la parte de política, tecnología .xml, le damos en ingresar y nos da la dirección cargada correctamente. Le damos en cargar el RSS y vemos aquí, nos muestra Facebook reveló fallo de seguridad. Es una de las noticias que está ahí. Como vemos, entra el navegador y nos carga la noticia. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de mucha ayuda y hasta pronto.